Soy Sofía Torres, tengo 28 años, y mi vida siempre ha sido como un libro escrito con tinta invisible, presente, pero invisible para quienes más deberían verme. Vivo en un apartamento de 700 pies cuadrados en el vecindario de Five Points, en Denver, Colorado, un lugar donde el bullicio de la ciudad se entrelaza con los aromas que flotan desde el mercado de Federal Boulevard, tacos al pastor chisporroteando en comales, el dulzor de los churros recién fritos y el leve picor del chile en el aire. Mi hogar es un reflejo de mi vida, funcional, austero, cargado de pequeños detalles que hablan de mi esfuerzo por construir algo propio. El sofá de segunda mano, comprado en una venta de garaje por $50, cruje como si protestara cada vez que me siento, sus resortes gastados contando historias de otros dueños. La mesa de la cocina, rescatada de un callejón, tiene manchas de café que no salen ni con el mejor limpiador, como cicatrices que narran su propia historia. En el alféizar de la ventana, una suculenta medio marchita sobrevive más por milagro que por mi cuidado, sus hojas polvorientas atrapando la luz tenue que se filtra desde la calle. En las paredes, he colgado 2 fotos desvaídas de las montañas de Colorado, tomadas durante una caminata solitaria en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, y un calendario perpetuo con fechas marcadas en rojo, plazos de trabajo, pagos de renta, transferencias bancarias a mi familia. La luz que entra por la ventana es apenas suficiente para iluminar la habitación, pero me recuerda que hay un mundo más grande ahí fuera, uno que he soñado explorar, aunque siempre parece estar fuera de mi alcance. Trabajo como ingeniera de software senior en QuantumPay, una startup tecnológica en el corazón de Denver que está revolucionando los pagos digitales con algoritmos de inteligencia artificial que yo ayudé a diseñar. Mi cubículo es un espacio ordenado, con un monitor lleno de líneas de código, una nota adhesiva amarilla que dice «Revisar código antes del viernes», pegada al borde de la pantalla, y una foto de las montañas de Colorado, tomada en un raro fin de semana libre. Mis colegas, un grupo diverso de ingenieros y diseñadores, me respetan por mi precisión y mi capacidad para resolver problemas complejos, pero pocos saben de la soledad que cargo fuera de la oficina. A veces, durante las pausas para el café, escucho sus historias. Viajes en familia, cenas con amigos, planes para el futuro. Yo sonrío y asiento, pero mis historias son más cortas, más contenidas, como si tuviera miedo de que mi verdad apague la conversación. Mi existencia es meticulosa, como un programa bien escrito, pero carente de calor humano, como si mi vida estuviera codificada en un lenguaje que nadie más entiende. Nunca imaginé que despertaría en una sala de hospital, con mis piernas atrapadas en un armazón de varillas de titanio, el pitido monótono de un monitor cardíaco, como único compañero, en un silencio que se sentía como un abismo infinito. El aire olía a desinfectante y metal, un olor que se adhería a la piel como una segunda capa, impregnándose en mis poros. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante, burlándose de mi fragilidad, mientras el linóleo del suelo reflejaba las luces, creando un brillo frío que hacía que la habitación pareciera más grande, más vacía. Mi cuerpo era un rompecabezas roto. Varillas de titanio sujetaban mis piernas como si fueran rieles de tren. Una incisión fresca en mi abdomen palpitaba bajo las vendas, y un tubo en mi garganta hacía que cada palabra fuera un esfuerzo doloroso. Cada respiración era una batalla. El aire raspando mis pulmones como si estuviera lleno de agujas invisibles. Pero lo que dolió más que los huesos fracturados, más que el sangrado interno que los médicos apenas lograron controlar, más que la incertidumbre de si volvería a caminar, fue el mensaje de voz de mi madre. Su voz, ligera y casi alegre, como si estuviera comentando el clima en una tarde de verano, resonó en mi teléfono. «Hola, cariño. Soy mamá. Tu papá y yo ya estamos en el aeropuerto. Vamos a tomar un vuelo a Miami con Diego. El doctor dijo que estarás en el hospital un tiempo, así que no hay mucho que podamos hacer. No nos llames mientras estemos en Florida. Las tarifas de roaming son muy caras. Mejórate pronto. Ah, y gracias por la tarjeta de crédito. La usé para los boletos. Adiós». Arrojé el teléfono sobre las sábanas blancas del hospital, mis manos temblando, no por la fiebre ni el dolor físico,
sino por una herida mucho más profunda. Mi corazón se astilló como un cristal que cae al suelo, cada fragmento reflejando una verdad que había evadido durante años. Para mi familia, yo no era más que una cuenta bancaria con un nombre, un medio para financiar sus sueños mientras mi vida se desmoronaba. El momento en que reproduje el mensaje por primera vez está grabado en mi memoria como una cicatriz. Era la mañana del cuarto día en el hospital, y el sol apenas se filtraba por las persianas, pintando líneas doradas en el suelo de linóleo. Mi cuerpo seguía siendo un rompecabezas mal ensamblado, con las varillas de titanio sujetando mis piernas, y un dolor constante en mi abdomen que me recordaba la cirugía de emergencia. Presioné el botón de reproducción con un dedo tembloroso, esperando, quizás ingenuamente, que el mensaje contuviera una pizca de preocupación, un atisbo de amor. Pero no había nada. Solo la voz de mi madre, Carmen, con ese tono cantarín que usaba cuando hablaba con sus clientas en la boutique, seguido de la risa de Diego, mi hermano menor, en el fondo, como si mi accidente fuera una anécdota divertida en su itinerario de verano. Reproduje el mensaje 5 veces, cada repetición más dolorosa que la anterior, buscando algo que no estaba allí. Cerré los ojos y vi destellos de mi infancia. Yo, a los 12 años, cocinando arroz con pollo en la cocina mientras mamá cosía vestidos hasta medianoche. Yo, a los 16, esperando 2 horas en el sofá para una cena de cumpleaños que nunca llegó. Yo, a los 21, enviando mi primer cheque de $2,000 a casa, creyendo que era mi deber como hija. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que ahora encajaba con una claridad devastadora. Siempre había sido la proveedora, nunca la prioridad. Mi infancia en Colorado Springs era un mosaico de contradicciones, un cuadro que desde afuera parecía perfecto, pero que, al acercarte, revelaba grietas imposibles de ignorar. Nuestra casa de 2 pisos, con su fachada de ladrillo rojo y un patio trasero lleno de girasoles que mamá nunca regaba, era el orgullo del vecindario. Yo cuidaba esos girasoles con una regadera de plástico rojo, comprada en una tienda de segunda mano, rociándolos con agua mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Los pétalos amarillos se mecían con la brisa, y yo imaginaba que eran pequeñas antorchas que iluminaban mi futuro, un futuro donde sería vista, valorada. Los vecinos nos veían como la familia modelo. Mi padre, Ricardo, un director de secundaria que daba discursos inspiradores en las ceremonias de graduación, su voz resonando en el auditorio con promesas de educación y esperanza. Mi madre, Carmen, una diseñadora de vestidos que convertía telas en obras de arte para las bodas más elegantes, sus creaciones brillando bajo las luces de los salones de fiesta. Cada diciembre, organizábamos una posada en el vecindario, con farolitos de papel iluminando el camino, sus llamas parpadeando como estrellas caídas. El aroma del ponche de frutas, con su mezcla de canela, tejocotes y guayaba, llenaba la casa, y los vecinos elogiaban la voz de mamá en el coro de la iglesia de San Pedro, donde cantaba villancicos con una pasión que hacía vibrar las vidrieras. Papá, siempre con una sonrisa carismática, ayudaba a recoger las ofrendas con una humildad que todos admiraban, pasando la canasta de mimbre con un gesto que parecía ensayado. Pero dentro de las paredes de nuestra casa, la historia era diferente. A los 10 años, aprendí a lavar la ropa, porque Diego, con solo 7 años, tiraba jugo de naranja en sus camisetas de básquetbol, y mamá decía que no tenía tiempo entre sus pedidos de vestidos. Recuerdo el olor del detergente barato, un aroma químico que se mezclaba con el sudor de mis manos pequeñas mientras fregaba manchas que no eran mías. La lavadora vieja vibraba como si estuviera a punto de explotar, y yo me sentaba en una silla de plástico en el lavadero, esperando que terminara el ciclo, con un libro de matemáticas abierto en mi regazo. A veces, imaginaba que la lavadora era un cohete, y que cada vibración me llevaba a un lugar donde mis esfuerzos serían reconocidos. A los 14, me quedaba despierta hasta la medianoche, ayudando a papá a corregir exámenes de matemáticas, marcando respuestas con un lápiz rojo mientras él hablaba por teléfono sobre el próximo juego de Diego. Nunca me agradeció, pero yo seguía, pensando que algún día notaría mi esfuerzo. Cada cruce rojo en los exámenes era un pequeño acto de esperanza, una forma de decir,
Aquí estoy, mírame. Una memoria que aún quema es la Navidad de 2009, cuando tenía 12 años. Mamá había prometido que ese año haríamos una posada tradicional, como las que organizaba mi abuela en México antes de morir. Pasé semanas ayudándola a preparar tamales, amasando la masa con mis manos hasta que me dolían las muñecas, mientras ella cantaba Cielito lindo en la cocina. Imaginé una noche llena de risas, con luces navideñas parpadeando en el patio y el olor a ponche llenando la casa. Compré velas pequeñas con mi propio dinero, ahorrado de hacer mandados para los vecinos, y las coloqué cuidadosamente alrededor de un altar improvisado con fotos de mi abuela. Pero cuando llegó el día, Diego llegó tarde de un partido de básquetbol, y mamá decidió cancelar la posada para llevarlo a una cena con sus compañeros de equipo. «No te preocupes, Sofía», dijo, ajustándose el pañuelo de seda. «Haremos algo especial otro día». Ese día nunca llegó. Comí tamales fríos sola en la mesa de la cocina, con el sonido del televisor de fondo mostrando un especial navideño que no me interesaba. El collar de perlas que mi abuela me dio esa Navidad, con una nota que decía «Para mi luchadora», fue lo único que me hizo sentir vista. Lo guardé en una caja de madera bajo mi cama, junto a un diario donde escribía mis sueños de ser alguien más allá de la sombra de mi familia. A los 13, descubrí mi pasión por programar. En la escuela, un maestro de ciencias, el señor Ramírez, nos dio acceso a una vieja computadora en el laboratorio. Mientras otros niños jugaban al fútbol en el recreo, yo me quedaba dentro, tecleando líneas de código en BASIC para crear un juego simple donde un píxel rebotaba en la pantalla. Cada línea de código era como resolver un rompecabezas, un mundo donde yo tenía control, donde mis esfuerzos daban resultados que podía ver. Cuando terminé el juego, se lo mostré al señor Ramírez, esperando una palmada en la espalda o un bien hecho. Él sonrió, ajustándose las gafas, y dijo: «Tienes talento, Sofía. Esto podría ser tu futuro». Corrí a casa, emocionada, con un disquete en la mano que contenía mi creación. Quería enseñárselo a mis padres, imaginando que compartirían mi entusiasmo. Pero cuando llegué, mamá estaba cosiendo un vestido para una clienta, y papá estaba en el teléfono discutiendo el próximo partido de Diego. «Eso es bonito, Sofía», dijo mamá, sin levantar la vista de su máquina de coser. «Pero Diego tiene un juego importante mañana. ¿Puedes ayudarme con el dobladillo?» Papá ni siquiera respondió, solo asintió vagamente antes de volver a su llamada. Guardé el disquete en una caja bajo mi cama, junto a otros sueños que nunca compartí. A los 15, gané un concurso estatal de ciencias con un proyecto sobre algoritmos de compresión de datos. Pasé noches enteras en la biblioteca pública, leyendo libros de programación que apenas entendía, escribiendo código en una laptop prestada que se apagaba si no la conectaba cada hora. Estaba tan emocionada que practiqué mi discurso para contárselo a mis padres, imaginando sus rostros de orgullo. Pero cuando llegué a casa con el trofeo, mamá estaba cosiendo un vestido para una clienta, y papá estaba en el teléfono discutiendo el próximo juego de Diego. «Eso es genial, Sofía», dijo mamá sin levantar la vista. «Pero Diego tiene un partido importante mañana. ¿Puedes ayudarme con el dobladillo?» Dejé el trofeo en mi escritorio, donde acumuló polvo junto a otros reconocimientos que nadie vio. Esa noche, soñé que estaba en un escenario, recibiendo un aplauso que nunca llegó, mientras mi familia se desvanecía en la oscuridad. En la universidad, trabajé turnos dobles como mesera en un restaurante mexicano en Boulder, sirviendo pozole y enchiladas mientras estudiaba ciencias de la computación. Las noches eran largas, con el olor a chile relleno impregnado en mi ropa y ecuaciones de álgebra lineal bailando en mi cabeza. El restaurante, la Casa del Sabor, era un lugar vibrante, con paredes pintadas de colores brillantes y música de mariachi que sonaba de fondo. Los clientes, muchos de ellos estudiantes como yo, dejaban propinas modestas, pero cada dólar que ganaba era un paso hacia mi independencia. Gané una beca completa, pero aún así, enviaba la mitad de mis ingresos a casa para cubrir las facturas de la familia. Una vez, mamá me llamó para pedirme $500 extra para un nuevo uniforme de básquetbol de Diego. «Es una inversión en su futuro», dijo,
como si mi educación no lo fuera. Asentí por teléfono, aunque ella no podía verme, y transferí el dinero, sacrificando una semana de comestibles para mí. En mi graduación, donde recibí un reconocimiento por mi proyecto de Machine Learning, nadie de mi familia estuvo presente. Papá dijo que Diego había perdido las llaves de su auto y tuvieron que manejar 3 horas para recogerlo. Me tomé una selfie con mi toga, sola frente al auditorio vacío, y la guardé en una carpeta que nunca abrí. Una memoria particular y dolorosa fue mi primer día de los muertos después de entrar a la universidad, en 2015. Había pasado semanas preparando un altar en mi dormitorio, con fotos de mi abuela, velas, cempasúchil y un pequeño plato de mole que cociné en una estufa portátil. Quería honrar a mi abuela, la única persona que siempre me hizo sentir vista, con su risa cálida y sus historias de México que me contaban antes de dormir. Planeé llevar el altar a casa para compartirlo con mi familia, pensando que sería un momento de conexión. Pero cuando llegué, la casa estaba llena de gente, vecinos, amigos de Diego, clientas de mamá. Nadie notó el altar que cargué con cuidado desde el autobús. Mamá estaba ocupada sirviendo ponche a los invitados, y papá estaba en el patio trasero, asando carne para una parrillada improvisada. Diego estaba en su cuarto, jugando videojuegos con audífonos, ajeno al mundo. Coloqué el altar en una esquina de la sala, junto a un montón de cajas de la boutique de mamá. Nadie lo miró. Nadie preguntó por las fotos de mi abuela, ni por las velas que encendí con tanto cuidado. Esa noche me senté sola frente al altar, susurrando una oración que mi abuela me enseñó. Que los que se fueron encuentren paz, y que los que quedamos encontremos fuerza. Sentí su presencia, pero también sentí el vacío de mi familia, como si yo fuera un fantasma en mi propio hogar. Era una noche fría de julio de 2025, con el cielo despejado sobre Denver, las estrellas apenas visibles entre el resplandor de las luces de la ciudad. Conducía por la autopista I-25 después de un turno de 12 horas en Quantum Pay, donde había estado depurando un algoritmo que optimizaba transacciones en tiempo real. Mis ojos ardían de cansancio, y el café frío en el portavasos ya no tenía efecto. La radio sonaba bajito, una emisora de jazz con un saxofón que parecía gemir en sintonía con mi agotamiento. Pensaba en un correo que había recibido esa mañana de una inmobiliaria, un anuncio de una casa modesta en las afueras de Denver. 2 habitaciones, un porche cubierto de hiedra, un jardín donde podría plantar lavandas. Costaba $350,000, una suma que podría haber ahorrado si no hubiera enviado miles de dólares a mi familia cada mes. Me imaginé caminando por el pasillo de esa casa, colgando fotos de mis viajes, no de los logros de Diego o las galas de mamá. Ese sueño, tan frágil como el vidrio, se rompió en un instante cuando un camión de carga se pasó un semáforo en rojo. El impacto fue un caos de sentidos. Los faros del camión destellaron como un relámpago, cegándome por una fracción de segundo. El chirrido de los neumáticos rasgó el aire, agudo y desesperado, seguido del crujido del metal al colisionar, como si el mundo se rompiera en 2. Mi cuerpo se sintió ingrávido, flotando en un vacío antes de que el dolor lo consumiera todo. Vi el reflejo de mi rostro en el parabrisas fracturado, mis ojos abiertos de par en par, atrapados en un grito que nunca salió. El olor a gasolina y caucho quemado llenó el aire, y el sonido de las sirenas se acercaba, lejano y distorsionado, como si viniera de otro mundo. Sentí un calor húmedo en mi abdomen, donde la sangre comenzaba a empapar mi camisa, y un dolor agudo en las piernas, como si alguien las hubiera aplastado con un martillo. En la ambulancia, los paramédicos gritaban órdenes mientras una máscara de oxígeno cubría mi rostro, su plástico frío contra mi piel. Femenina, 28 años, trauma múltiple, posible hemorragia interna, gritó uno, mientras otro cortaba mi camisa para revisar las heridas. Intenté hablar, pero mi voz era un susurro atrapado en mi garganta. Vi las luces de la autopista desvanecerse por la ventana trasera de la ambulancia y pensé, absurdamente, en la suculenta en mi apartamento, preguntándome si alguien la regaría. Desperté 3 días después en el hospital, bajo las luces cegadoras del quirófano,
con el frío de una máscara de oxígeno sobre mi rostro. Las voces de los médicos eran un murmullo lejano, discutiendo fracturas, hemorragias internas y un pulmón perforado. Mis piernas estaban estabilizadas con varillas de titanio, como rieles de tren incrustados en mi carne, sujetas con tornillos que podía sentir bajo la piel, recordatorios crueles de mi nueva realidad. Mis pulmones ardían, cada respiración era un esfuerzo que me hacía jadear, como si el aire se negara a entrar. El doctor, un hombre de cabello gris y gafas de montura fina, entró con una tabla médica en la mano. Su voz era clínica, pero sus ojos mostraban un atisbo de empatía. Sofía, tienes múltiples fracturas en las piernas, una costilla rota que perforó tu pulmón y un leve sangrado interno que controlamos en cirugía de emergencia. Tardarás al menos 4 meses en volver a caminar, si todo sale bien. Necesitarás docenas de sesiones de terapia física para recuperar la movilidad. Eres joven y fuerte, pero será un camino largo. Ajustó sus gafas con un gesto nervioso, como si quisiera suavizar la gravedad de sus palabras. Pero no había consuelo en ellas. Mi vida, tal como la conocía, se había detenido en seco. El pitido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, como un metrónomo que medía los segundos de mi soledad. Miré por la ventana del hospital, donde las montañas de Colorado se alzaban en la distancia, sus picos cubiertos de niebla, indiferentes a mi dolor. El cielo era de un gris pálido, con nubes que se deslizaban lentamente, como si el mundo entero estuviera en pausa. Me pregunté si alguna vez volvería a caminar por esos senderos, si sentiría el crujido de las hojas secas bajo mis pies en un otoño que ahora parecía inalcanzable. Pensé en mi apartamento en Five Points, en la suculenta medio marchita en el alféizar, probablemente muerta por mi ausencia, sus hojas polvorientas acumulando el silencio de mi hogar vacío. Pensé en los correos de trabajo acumulados en mi bandeja de entrada, en los algoritmos que había dejado a medio depurar en Quantum Pay, en las reuniones que me estaba perdiendo. Pero sobre todo, pensé en mi familia. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban aquí? Con la voz quebrada por los tubos en mi garganta, pregunté a la enfermera: ¿dónde están mis padres? Ella, una mujer joven con el cabello recogido en una coleta apretada y un uniforme azul impecable, dudó, mirando al suelo como si buscara las palabras menos dolorosas. Vinieron mientras estabas inconsciente, pero no se quedaron mucho, no dejaron mensaje. Intentamos contactarlos, pero no hemos podido. Su voz era suave, pero sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y frustración, como si hubiera visto este tipo de abandono antes. Llamé 3 veces a mi madre, 3 a mi padre, 3 a mi hermano Diego. Cada llamada fue directo al buzón de voz. Cada tono de espera un eco de mi aislamiento. Me quedé mirando el teléfono, su pantalla agrietada reflejando la luz del sol que se filtraba por las persianas. En ese momento, el pitido del monitor parecía contar los segundos de mi abandono. Cada bip un recordatorio de que estaba sola en el momento en que más los necesitaba. Al día siguiente, escuché el mensaje de voz de mi madre nuevamente. Lo reproduje una y otra vez, buscando una señal de remordimiento, de preocupación, de amor. Pero solo había risas. La de mi madre, Carmen, con su tono cantarín que usaba con las clientas de su boutique, y la de Diego en el fondo, como si mi accidente fuera una anécdota divertida en su itinerario de verano. Cada palabra era una puñalada, cada risa un recordatorio de que, para ellos, mi dolor era secundario a su comodidad. Me imaginé a mi madre en el aeropuerto, con su pañuelo de seda al cuello, revisando su teléfono mientras Diego bromeaba con papá sobre qué cócteles pedirían en South Beach. Mientras tanto, yo estaba atrapada en una cama, con tubos en mi cuerpo y un futuro incierto. Tragué mis lágrimas, apretando los puños contra las sábanas para que las enfermeras no vieran cuán rota estaba realmente. Pero no podía ocultar el temblor en mis manos, ni el nudo en mi garganta que amenazaba con ahogarme. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar el torbellino en mi pecho. Recordé las palabras de mi abuela, dichas en una noche lejana en México, cuando me enseñó a hacer tortillas a mano. Sofía, el corazón duele,
pero siempre encuentra fuerza para seguir latiendo. Pero en ese momento, mi corazón no encontraba fuerza, solo fragmentos de un dolor que no podía nombrar. Esa tarde, revisé mi teléfono con más atención, buscando alguna señal de que alguien en mi familia había intentado contactarme más allá de ese mensaje cruel. Encontré un correo electrónico de mi jefa en Quantum Pay, Elena, una mujer de ascendencia salvadoreña con una risa contagiosa y una ética de trabajo que siempre admiré. Sofía, me enteré de tu accidente. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu equipo está cubriendo tus proyectos, y yo personalmente me aseguraré de que tu puesto esté esperándote. Cuídate y avísame si necesitas algo. Sus palabras, aunque profesionales, tenían un calor que contrastaba con el frío mensaje de mi madre. Respondí con un breve «Gracias, Elena. Lo aprecio más de lo que puedo expresar». Luego, revisé el chat familiar en WhatsApp, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Un mensaje de preocupación, una disculpa, una explicación. Pero no había nada, solo un meme que Diego había enviado hace semanas, antes del accidente, sobre un partido de básquetbol. También revisé las redes sociales, buscando publicaciones de mi madre o Diego. Encontré una foto de mamá en Instagram, tomada días antes del accidente, posando frente a un vestido de gala en su boutique, con la leyenda «Trabajo duro para mis sueños». Me pregunté si esos sueños alguna vez me incluyeron, o si yo era solo el medio para financiar los suyos. Desde afuera, mi familia siempre pareció un modelo de perfección, como una postal cuidadosamente diseñada para las redes sociales. Mi padre, Ricardo Torres, era el director de una escuela secundaria en Colorado Springs, respetado por sus colegas, conocido por sus discursos inspiradores en las ceremonias de graduación y por organizar eventos benéficos para los estudiantes necesitados. Era un hombre carismático, de cabello canoso y gafas de montura gruesa, que siempre tenía una historia que contar sobre sus días como maestro de matemáticas antes de ascender a director. Sus colegas lo admiraban, los estudiantes lo respetaban, y los vecinos lo consideraban un pilar de la comunidad. Mi madre, Carmen, tenía una boutique de ropa en el centro de la ciudad, famosa por sus vestidos de gala personalizados, que aparecían en las bodas más elegantes y en las fotos de Instagram de las influencers locales. Era una mujer elegante, siempre con un pañuelo de seda al cuello y una sonrisa que parecía ensayada, como si estuviera posando para una cámara invisible. Juntos, asistían a eventos comunitarios, tomados de la mano, sonriendo a los vecinos, asistiendo sin falta a la misa dominical en la iglesia de San Pedro, donde mamá cantaba en el coro con una voz que llenaba el templo y papá ayudaba a recoger las ofrendas con una humildad que todos elogiaban. A los ojos de todos, éramos la familia ideal, el ejemplo de unión y éxito, pero detrás de esa fachada, yo era la hija confiable, la que aprendió a cocinar la cena a los 12 años, cuando mamá estaba ocupada con pedidos de última hora, la que hacía sus tareas en silencio, mientras papá hablaba de educación durante horas en la mesa, la que callaba cada vez que Diego, mi hermano menor, era descaradamente favorecido, como si él fuera el sol y yo apenas una sombra. Recuerdo mi infancia en nuestra casa de 2 pisos en Colorado Springs, con un patio trasero donde crecían girasoles que mamá nunca regaba, pero que yo cuidaba con una regadera de plástico rojo. A los 10 años, aprendí a lavar la ropa porque Diego, con solo 7 años, tiraba jugo de naranja en sus camisetas de básquetbol, y mamá decía que no tenía tiempo. Recuerdo el olor del detergente barato, un aroma químico que se mezclaba con el sudor de mis manos pequeñas, mientras fregaba manchas que no eran mías. La lavadora vieja vibraba como si estuviera a punto de explotar, y yo me sentaba en una silla de plástico en el lavadero, soñando con un futuro donde mis esfuerzos fueran reconocidos. A los 14, me quedaba despierta hasta la medianoche ayudando a papá a corregir exámenes de matemáticas, marcando respuestas con un lápiz rojo mientras él hablaba por teléfono sobre el próximo juego de Diego. Nunca me agradeció, pero yo seguía, pensando que algún día notaría mi esfuerzo. Cada cruce rojo en los exámenes era un pequeño acto de esperanza, una forma de decir, aquí estoy, mírame. Nunca olvidaré mi cumpleaños número 16.
Mamá prometió cerrar la boutique temprano para llevarme a mi restaurante favorito, un lugar italiano en el centro de Denver que servía el mejor tiramisú que había probado. Era un restaurante pequeño, con manteles a cuadros y velas que parpadeaban en las mesas, un lugar que siempre me hacía sentir especial. Me puse un vestido nuevo, comprado con el dinero que ahorré trabajando como cajera en un supermercado. Me senté en el sofá, con el cabello recogido en un moño torpe y un poco de brillo labial, esperando 2 horas, mirando el reloj colgado en la pared de la sala. Cada tic-tac era un recordatorio de mi paciencia menguante. Finalmente, llegó un mensaje de texto. Lo siento, cariño. Diego tiene un partido de básquetbol de última hora. No puedo faltar. No hubo disculpas elaboradas, ni promesas de compensación. Cené fideos instantáneos sola, calentados en el microondas, con el sonido del televisor de fondo mostrando un partido de la NBA que no me interesaba. El pastel de cumpleaños que pedí en una panadería local se quedó en la mesa, intacto, porque sabía que si no lo cuidaba, nadie lo haría. Lo corté al día siguiente, sola, y comí un pedazo mientras hacía tarea de cálculo, con el cuaderno lleno de ecuaciones y migajas. Una memoria que aún duele es el verano de 2012, cuando tenía 15 años, y trabajé como voluntaria en la biblioteca pública de Colorado Springs. Pasé semanas organizando un taller de programación para niños del vecindario, muchos de ellos hijos de inmigrantes como yo, que no tenían acceso a computadoras en casa. Preparé presentaciones en PowerPoint, escribí guías simples en Python y pedí prestada una laptop del señor Ramírez para enseñarles a crear juegos básicos. Los niños, con sus ojos brillantes y sus preguntas curiosas, me hicieron sentir que estaba marcando una diferencia. Al final del taller, una niña de 10 años, María, me dio un dibujo de una computadora con un corazón en la pantalla, diciendo: «Gracias, Sofía, por enseñarme que puedo ser como tú». Corrí a casa con el dibujo, emocionada por compartirlo con mi familia, pensando que esta vez entenderían mi pasión. Pero cuando llegué, mamá estaba ocupada cortando tela para un vestido de quinceañera, y papá estaba revisando estadísticas de básquetbol con Diego. «Eso es lindo, Sofía», dijo mamá, apenas mirando el dibujo. «Pero necesito que me ayudes con las puntadas. Este pedido es urgente». Papá ni siquiera levantó la vista. Guardé el dibujo en la misma caja bajo mi cama, junto al disquete de mi primer juego y otros fragmentos de sueños que nunca compartí. Otra memoria que resurge es de los 17 años, cuando ayudé a una vecina, la señora González, a organizar un festival cultural en el centro comunitario. La señora González, una mujer de 70 años con el cabello blanco como la nieve y una risa que llenaba cualquier habitación, era conocida por sus tamales y su dedicación a preservar las tradiciones mexicanas en Colorado Springs. Me pidió ayuda para configurar un sistema de registro digital para el festival y pasé noches escribiendo un programa simple que organizaba a los participantes y sus presentaciones. El día del festival, el aire olía a maíz y chile, y los sonidos de mariachi y risas infantiles llenaban el parque. La señora González me abrazó al final diciendo: «Sofía, tienes un don. No dejes que nadie te lo quite». Pero cuando llegué a casa, agotada pero orgullosa, mis padres estaban discutiendo cómo pagar la inscripción de Diego en un campamento de básquetbol de verano. Nadie preguntó por el festival, ni por mi programa, ni por el abrazo de la señora González. Me senté en mi habitación, mirando las fotos del evento en mi teléfono, sintiendo una mezcla de orgullo y soledad. Recuerdo claramente la noche antes del accidente. Era un viernes, y estaba en mi apartamento, sentada en el sofá con una taza de té frío que había olvidado beber. La luz de mi laptop iluminaba la habitación, mostrando mi hoja de Excel con las filas de números que detallaban cada dólar enviado a casa. Ese mes había enviado $9,400, incluyendo un cargo inesperado por un viaje familiar a Las Vegas, al que no me invitaron. Había trabajado 60 horas esa semana, revisando código hasta la medianoche, tomando café tras café para mantenerme despierta. Mi refrigerador estaba casi vacío, con solo un cartón de leche a medio usar y un paquete de zanahorias que había comprado en oferta. Estaba agotada,
no solo físicamente, sino emocionalmente, como si cada dólar que enviaba se llevara una parte de mí. Miré la pantalla, las columnas codificadas por colores: casa, auto, hermano, emergencias, temporal, y sentí un peso en el pecho. La columna temporal nunca desaparecía, a pesar de que los gastos temporales se habían vuelto permanentes. Recordé una visita a casa meses antes, cuando noté un nuevo televisor de pantalla plana en la sala, con un sistema de sonido envolvente conectado a las paredes, el tipo de equipo que costaba miles de dólares. Diego sonrió, señalándolo con orgullo. ¿Ves esto? Es nuestro cine en casa. Tu dinero lo hizo posible. Forcé una sonrisa, apretando el brazo del sofá hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En ese momento, yo usaba una laptop de segunda mano comprada en eBay, con una pantalla que parpadeaba si la movía demasiado. Esa noche, algo en mí se rompió. Llamé a casa, algo que rara vez hacía, y dije por primera vez: necesito reducir el apoyo. Quiero ahorrar para comprar una casa. No puedo enviar dinero para siempre. Mamá guardó silencio por 3 segundos, un silencio que se sintió como un abismo. Luego lloró, con un sollozo que parecía ensayado, como si hubiera estado esperando mi llamada para desplegar su arma más efectiva. «¿Cómo puedes decir eso, Sofía?», dijo entre lágrimas. «Sabes lo mucho que hemos sacrificado por ti». Papá intervino con voz cortante. «¿Qué clase de persona eres? Te criamos por más de 20 años y ahora que envejecemos, nos das la espalda». Diego no dijo nada. Solo envió un emoji de negación en el chat familiar. Un pequeño icono que se sintió como un puñetazo. Colgué, sintiéndome vacía, pero también aliviada. Aliviada porque pensé que había trazado mi primera línea. Mi primer límite. Me equivoqué. 2 semanas después, yacía inmóvil en una cama de hospital, mientras ellos brindaban con cócteles frente al océano en Miami, usando mi tarjeta de crédito para financiar su escapada, como si mi vida fuera un inconveniente menor en su itinerario de verano. Esa noche, antes del accidente, soñé con una casa propia. No era una mansión, ni siquiera una casa grande. Era un lugar pequeño, con un jardín donde pudiera plantar lavandas, una cocina con una ventana que diera al amanecer, un espacio donde pudiera sentarme sin sentir que cada dólar que gastaba debía justificarse ante alguien más. Había encontrado un anuncio en línea, una casa modesta en las afueras de Denver, con 2 habitaciones y un porche cubierto de hiedra. Costaba $350,000, una cantidad que podría haber ahorrado si no hubiera enviado miles de dólares a casa cada mes. Me imaginé caminando por el pasillo, colgando fotos de mis viajes, no de los logros de Diego o las galas de mamá. Me imaginé sentada en el porche, con una taza de café tibio, escuchando el canto de los pájaros en lugar del pitido de un monitor cardíaco. Pero ese sueño se desvaneció con el impacto del camión, con el mensaje de voz de mi madre, con la risa que resonaba en mi cabeza como un eco cruel. Un mes antes del accidente, me armé de valor para enfrentar a mi familia en persona. Estaba en mi auto, estacionada frente a la casa de mis padres en Colorado Springs. Mis manos aún sujetaban el volante, aunque el motor llevaba apagado 10 minutos. A través de la ventana empañada de la cocina, veía la sombra de mamá moviéndose, cocinando algo en una sartén, probablemente las enchiladas que siempre preparaba los viernes, con ese aroma a comino y chile que llenaba la casa. Diego estaba en la sala, frente al televisor, con un control de videojuegos, los pies en la mesa, como si el mundo le perteneciera. Tomé aire, intentando mantener la voz firme al entrar. «Necesito hablar», dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. «Papá», Ricardo, levantó la vista del periódico con voz pesada. «¿Qué pasa? ¿Otro gasto de emergencia?» «No, lo opuesto», respondí, mi corazón latiendo fuerte. «Quiero reducir el apoyo mensual». Nadie dijo nada. Solo el chisporroteo del aceite en la sartén llenaba el silencio, como un reloj marcando los segundos antes de una explosión. Continué.
No puedo seguir enviando $8,000 al mes. Necesito ahorrar para mi futuro, para una casa. Seguiré ayudando, pero de forma razonable. En 3 meses, lo reduciré a la mitad. Luego, dependerá de necesidades reales. Mamá dejó la sartén y se giró lentamente. No dijo nada por unos segundos. Sus ojos fijos en mí, como si estuviera evaluando a una extraña. Luego vinieron las lágrimas, como si las hubiera estado guardando para ese momento exacto. «Ya no nos quieres, Sofía», dijo, su voz temblando de una manera que sabía era calculada. Tragué el nudo en la garganta. Había esperado esa reacción, pero igual dolió como un puñetazo. «No es que no los quiera, es que no puedo seguir viviendo así». «¿Entonces por qué?», interrumpió mamá, su voz subiendo de tono. «Cuando eras pequeña, me salté almuerzos para comprarte ropa de gimnasio. Tu papá manejó 3 horas cada semana para traerte a casa en las vacaciones. Ahora que lo lograste, ¿quieres liquidar tu deber como hija?». «Carmen, déjala hablar», dijo papá, apretando los dientes, aunque no me miró. Sujetaba su taza de café con tanta fuerza que pensé que la rompería. Diego se levantó del sofá, con los auriculares todavía puestos. «Eres de las que derriban la escalera después de subir», dijo desde el otro lado de la sala, su voz cargada de desprecio. «Diego, tú no haces nada», respondí, girándome hacia él. «No trabajas, no estudias, no pagas una sola cuenta. No puedo seguir manteniéndote como si fueras un niño». «Soy tu hermano», gritó Diego, quitándose los auriculares. «Dijiste que la familia es lo primero. ¿Y ahora? ¿Tu dinero vale más que nosotros?». Papá se puso de pie, con voz baja pero cortante como una navaja. «Vives sola en la gran ciudad, con un gran salario, sin familia, sin hijos. ¿Por qué sufrir por enviar un poco de dinero? ¿O planeas mudarte a un vecindario de lujo y cortar lazos con nosotros por completo?». «No es eso», dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos. «Solo quiero seguridad financiera. Cada mes me quedo con lo justo para renta y comida. Todo lo demás va a esta casa. Estoy agotada». Mamá se desplomó en una silla, con el rostro en las manos, su voz saliendo entre sollozos. «Eres la única esperanza de esta familia, Sofía. Si nos abandonas ahora, ¿cómo es eso diferente a empujarme a un abismo?». Papá negó con la cabeza, su tono amargo. «Bien, sin presiones. Corta todo el próximo mes. Guarda tu dinero y construye tu castillo de ensueño. No importa cómo sobreviva tu madre». Diego cerró su puerta de un golpe, gritando: «Cuando nos necesites, no llames». Me quedé congelada en la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Nadie me miró. Nadie preguntó por qué no dormía, por qué trabajaba hasta la medianoche, o por qué nunca tomaba vacaciones por miedo a no tener suficiente para enviar. Nadie preguntó si me sentía sola, si necesitaba algo más que dinero. Solo acusaciones, como si yo fuera la traidora por querer quedarme con una parte de mi propio esfuerzo. Me di la vuelta y salí. No comí las enchiladas que mamá estaba preparando. No dije una palabra más. Al cerrar la puerta del auto, vi a mamá por la ventana de la cocina. Se limpiaba el rostro con un paño y tomaba su teléfono. No supe si texteaba a alguien o revisaba mi cuenta bancaria por última vez. Encendí el motor. Mi pecho se sentía más ligero, pero no en paz. No lloré, pero dentro de mí, el vacío se extendía como un bosque tras un incendio. Los árboles no estaban muertos, pero ya no tenían hojas. Pensé que pasaría las siguientes semanas en silencio y soledad, como una sombra olvidada por el mundo. Pero el vacío que dejó mi familia no fue un espacio muerto. Se convirtió en un lugar donde otros comenzaron a entrar, uno por uno, como si el universo estuviera tratando de equilibrar la balanza. Ana, mi enfermera matutina, fue la primera. A diferencia de las otras enfermeras, que pasaban con un «¿todo bien?», de rutina, ella se quedaba. Preguntaba por qué realmente quería saber. Una mañana, mientras cambiaba mis vendas con una precisión casi quirúrgica,
Me contó que había sido enfermera militar en Irak, que había visto cosas que la perseguían en sueños, soldados heridos, familias destrozadas y un dolor que no se cura con vendas. Las heridas emocionales duran más que las físicas, dijo, con una voz calma pero firme. Y tú, Sofía, estás herida en ambos lugares. Ana empezó a traerme pequeñas cosas, gestos que no esperaba pero que se sentían como un abrazo. Una taza de té de manzanilla preparado en casa, con un aroma que me recordaba las noches en la cocina de mi abuela. Un bálsamo labial sin olor, porque sabía que detestaba los aromas químicos. Incluso un libro gastado, Matar a un ruiseñor, que sacó de la estantería de su padre. Me ayudó a superar mi depresión tras la guerra, dijo, entregándomelo con una sonrisa tímida. Tal vez te ayude a ti. Leí cada palabra como si estuviera escrita para mí, como si Atticus Finch estuviera sentado a mi lado, recordándome que la justicia a veces comienza con uno mismo, con la valentía de defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo te dice que estás equivocada. Ana también me habló de su vida fuera del hospital. Había crecido en un barrio obrero de Albuquerque, donde su madre, una costurera como la mía, le enseñó a coser heridas emocionales con pequeños gestos de bondad. Mi mamá siempre decía que una taza de té puede curar más que una píldora, dijo una tarde, mientras me ayudaba a ajustar la almohada para aliviar el dolor en mi cadera. Sus historias me hacían sentir que no estaba sola, que alguien entendía el peso de ser la hija confiable, la que siempre da sin esperar nada a cambio. La doctora Lucía Ramírez, una mexicoamericana de unos 40 años con una voz cálida como chocolate caliente, comenzó a pasar por mi habitación incluso fuera de su turno. Era alta, con el cabello recogido en una trenza impecable y un broche en forma de mariposa en su bata blanca. Un día, trajo una caja de tamales que su madre había preparado, envueltos en papel aluminio todavía tibio. Para mi paciente más especial, dijo con una sonrisa que me hizo sentir vista por primera vez en semanas. Me contó que había crecido en un pueblo pequeño en Nuevo México, donde su madre le enseñó a cocinar y a valorar las pequeñas cosas, como compartir una comida con alguien que lo necesita. La comida cura más que el cuerpo, dijo, mientras desenvolvía un tamal de pollo con mole, cuyo aroma llenó la habitación de recuerdos de mi infancia. Cura el alma. Sus palabras se quedaron conmigo, como un recordatorio de que el cuidado genuino no necesita ser grande para ser significativo. Una tarde, me trajo una foto de su familia en Nuevo México, tomada durante una fiesta de San Juan, con mesas llenas de enchiladas, pozole y flan. Esto es lo que me mantiene en pie, dijo, señalando a su madre en la foto, una mujer de rostro arrugado pero con una sonrisa radiante. Tú también encontrarás tu fuerza, Sofía. Mi compañera de cuarto, la señora Clara, de 65 años, que se recuperaba de una fractura de cadera tras una caída en su baño, fue otra luz inesperada. Al principio, parecía distante, siempre con gafas de sol y auriculares puestos, escuchando ópera a bajo volumen, como si quisiera mantenerse al margen del mundo. Pero la tercera noche, cuando rompí en llanto en la oscuridad, incapaz de contener el peso de la traición, se quitó los auriculares y preguntó, con una voz sorprendentemente suave, ¿necesitas que alguien se siente contigo? Me sorprendí tanto que solo pude asentir. Desde entonces, cada tarde, mientras luchaba por levantar mis piernas de la cama en las sesiones de terapia física, Clara se sentaba en una silla junto a mi cama, sosteniendo un pequeño cronómetro de cocina que había pedido prestado a la cafetería del hospital. Cada paso es una victoria, decía, ajustándose las gafas con un gesto teatral. Nadie, ni siquiera la familia, puede quitártelo. Clara me contó que había sido profesora de literatura inglesa antes de jubilarse y que había perdido a su esposo hace 10 años. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca, dijo una tarde, mientras me ayudaba a practicar mis ejercicios de respiración. A veces, la encuentras en los lugares más inesperados. Una noche, me leyó un pasaje de Cumbres borrascosas, su voz temblando al hablar de Heathcliff y su amor imposible. El amor duele, Sofía,
pero también te enseña quién eres, dijo, cerrando el libro con un suspiro. Incluso Marcos, el conserje del hospital, un hombre de más de 60 años con cabello plateado y una sonrisa desdentada, se convirtió en una presencia constante. Tocaba mi puerta cada mañana, asomándose con un «¿Ganó Sofía hoy?», que me hacía sonreír a pesar del dolor. Tenía la costumbre de dejar un caramelo de menta en mi bandeja de medicamentos, como si fuera un regalo digno de una reina. Una vez, me contó que había trabajado 30 años como mecánico antes de tomar el empleo en el hospital, y que la sonrisa de los pacientes era lo que lo mantenía en pie. «Tú tienes una buena sonrisa», dijo, guiñándome un ojo. «No la dejes apagar». Una mañana, me trajo un pequeño cuaderno que había encontrado en una librería de segunda mano, con una portada de flores desvaídas. «Para que escribas tus pensamientos», dijo. «A veces, poner las cosas en papel ayuda a que no pesen tanto». Empecé a escribir en él, frases sueltas sobre el dolor, la traición, pero también sobre la bondad inesperada de estas personas que, sin deberme nada, eligieron quedarse. A las 4:00 am, desperté por un dolor agudo en la cadera izquierda, como si alguien hubiera clavado un cuchillo en el hueso. Pero esta vez, no presioné el botón de morfina. Encendí la luz nocturna y abrí mi laptop. Esa noche, no quería adormecerme, quería sentir todo. El dolor físico, la traición y la determinación que crecía en mi pecho como una chispa que se convertía en fuego. Era hora de recuperar lo que era mío, no solo mi dinero, sino mi vida, mi dignidad, mi futuro. Llamé a Laura, una asesora financiera independiente que Ana me recomendó. Laura había sido auditora en un banco nacional, y su voz era aguda pero extrañamente empática, como si entendiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Sofía, lo primero es recuperar el control total de tu sistema financiero. ¿Quién tiene acceso a tus cuentas ahora?» «Mi mamá y Diego», respondí. «¿Tienen poder legal, como un poder notarial?» «No, solo les di mis contraseñas porque era más fácil seguir las cuentas». «Bien, eso significa que no tienen autoridad legal, así que podemos actuar de inmediato». En 3 horas, Laura me ayudó a cerrar todas mis cuentas bancarias antiguas y abrir 3 nuevas en un banco diferente, con autenticación de 2 factores usando un dispositivo separado. Cambié todas las contraseñas, desde las cuentas bancarias hasta los sistemas de pago digital como Venmo, PayPal e incluso las billeteras criptográficas que había abierto para invertir pequeñas cantidades. Cada cambio de contraseña era como cerrar una puerta que ellos nunca volverían a abrir. Laura me guió paso a paso, asegurándose de que cada cuenta estuviera protegida, cada acceso restringido. «Esto es como construir una fortaleza», dijo, con un toque de humor. «Nadie entra sin tu permiso». Laura también me ayudó a revisar las transacciones recientes. Cada cargo era un recordatorio de mi familia's desprecio. $15,290 en Sunshine Travel Agency por boletos a Miami, $750 en una tienda de diseñador, $920 en alquiler de scooters eléctricos, $1,180 en un restaurante de lujo. «Podemos abrir una investigación por fraude», dijo Laura. «Con el mensaje de voz y los correos que me enviaste, el banco tiene pruebas suficientes». Asentí, sintiendo una calma fría. «Hazlo», dije. «Quiero que sepan que el banco de Sofía está cerrado». Laura me explicó el proceso. El banco contactaría a mi familia para que justificaran los cargos, y si no podían, podrían enfrentar consecuencias legales. Cada paso era un ladrillo en la fortaleza que Laura mencionó. Un acto de tomar el control no solo de mi dinero, sino de mi vida. La habitación del hospital, que alguna vez fue una jaula estéril de monitores pitando y aire impregnado de desinfectante, se había transformado en un refugio inesperado. Las luces fluorescentes seguían zumbando con un murmullo constante, y el suelo de linóleo reflejaba su brillo frío, pero el espacio ahora estaba lleno de calor humano, tejido con los pequeños gestos de quienes se habían convertido en mis pilares. El té de manzanilla de Ana, que olía a las noches tranquilas en la cocina de mi abuela,
las historias literarias de Clara, que resonaban como lecciones de vida, los tamales de la doctora Ramírez, envueltos en hojas de maíz que traían recuerdos de posadas pasadas, y los caramelos de menta de Marcos, que dejaban un rastro fresco en mi bandeja. Pero mientras estaba sentada en mi cama, con la laptop abierta sobre la mesa plegable, sabía que la batalla más difícil aún estaba por venir. Cerrar mis cuentas bancarias y asegurar mis finanzas con la ayuda de Laura había sido como construir una fortaleza, pero ahora debía enfrentar el verdadero campo de batalla. Mi familia. El mensaje de voz de mi madre, con su tono despreocupado y la risa de Diego en el fondo, seguía cortando como un cuchillo, una herida que se negaba a sanar. Sin embargo, ese dolor se había transformado en una determinación afilada como las varillas de titanio que sujetaban mis piernas, tan inquebrantable como las montañas de Colorado que veía por mi ventana, sus picos cubiertos de niebla bajo un cielo gris que parecía contener el aliento. Laura me llamó la mañana siguiente, su voz nítida pero cálida a través del altavoz agrietado de mi teléfono. Sofía, el banco ha congelado las transacciones en disputa. $18,142 en total, incluyendo los boletos a Miami, las compras en la tienda de diseñador, los alquileres de scooters eléctricos y los cargos en el restaurante de lujo. Han enviado una notificación formal a tu familia exigiendo que justifiquen los cargos dentro de 72 horas. Si no pueden, los fondos serán devueltos a tu nueva cuenta. Asentí, aunque no podía verme, mis dedos apretando el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasa si lo disputan?, pregunté, mi voz firme a pesar del torbellino en mi pecho. Necesitarían pruebas legales de autorización, cosa que no tienen, respondió Laura. Tú tienes el control ahora. El banco también marcó su actividad como posible fraude, así que enfrentarán un escrutinio de todos modos. Exhalé, sintiendo un peso levantarse, pero no completamente. La victoria financiera era solo el primer paso, un cimiento sólido pero frágil. La verdadera batalla sería enfrentar a mi familia, no en un tribunal con leyes y documentos, sino en el terreno crudo y desordenado de las emociones, donde el amor, la traición y el deber se entrelazan como hilos de un tejido roto. Esa tarde, tomé el cuaderno que Marcos me había regalado, sus páginas llenas de frases sueltas que había escrito en las noches de insomnio. Mis dedos temblaron mientras comenzaba una carta a mi familia, no segura de si la enviaría, pero necesitando plasmar las palabras para ordenar el caos en mi corazón. Mamá, papá, Diego, escribí, la pluma rasgando el papel como si marcara cada herida que llevaba dentro. Durante años, lo di todo. Mi tiempo, mi dinero, mis sueños, porque creí que eso era ser familia. Pensé que mi deber como hija, como hermana, era cargar con sus problemas, sostenerlos incluso cuando me derrumbaba. Pero tomaron mis sacrificios y los llamaron insuficientes. Tomaron mi dolor y lo llamaron una molestia. No soy su cuenta bancaria. No soy su sirvienta. Soy Sofía. Y he terminado. Cada palabra era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Una barrera que no era de odio, sino de amor propio. No envié la carta. Todavía no. La guardé en el cuaderno, junto a las notas sobre las historias de Ana, los consejos de Clara y mi sueño recurrente de una casa con un jardín de lavandas, donde el aire olería a tierra húmeda y libertad. Cerré el cuaderno y miré por la ventana, donde las montañas se alzaban, silenciosas y eternas, como guardianas de mi nueva determinación. Esa noche, mientras el hospital se sumía en un silencio roto, solo por el pitido del monitor, reflexioné sobre mi vida. Recordé las palabras de mi abuela, dichas en una noche lejana en México, cuando me enseñó a moler maíz para tortillas en un metate de piedra. Sofía, el corazón duele, pero siempre encuentra fuerza para seguir latiendo. Había vivido para los demás, para las expectativas de una cultura que me enseñó que la familia es lo primero, que una buena hija sacrifica todo por sus padres, que una buena hermana sostiene a su hermano, aunque él no lo haga por ella.
pero ahora veía que ese sacrificio había sido un camino de una sola vía, una deuda que nunca se saldaba. Cerré los ojos y vi el rostro de mi abuela, sus arrugas profundas como surcos en la tierra, sus ojos brillando con una fuerza que ahora sentía crecer en mí. «Eres mi luchadora», me decía siempre, y por primera vez empecé a creerle. 2 semanas después del accidente, mi familia finalmente apareció. Estaba en una sesión de terapia física, mis piernas temblando mientras intentaba levantarlas 1 centímetro de la cama, la mano firme de Ana guiándome con una paciencia que me hacía sentir invencible. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo, sus ojos encontrando los míos con una confianza que me anclaba. La puerta se abrió de golpe, y allí estaban. Mamá, papá y Diego, de pie en el umbral como figuras congeladas en una fotografía que no quería recordar. Mamá llevaba su característico pañuelo de seda, un rojo profundo que combinaba con su lápiz labial. Pero su rostro estaba tenso, las líneas alrededor de su boca más marcadas de lo habitual. Sus tacones resonaban en el linóleo, un sonido que siempre asocié con su autoridad, su presencia imponente en la boutique. Papá estaba rígido, con las manos en los bolsillos de su chaqueta de mezclilla, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara una excusa para no mirarme. Diego se encorvaba detrás, su teléfono en la mano, la luz de la pantalla iluminando su rostro con un brillo frío, su expresión una mezcla de aburrimiento y desafío. El aire en la habitación cambió. El calor de la presencia de Ana reemplazado por una tensión que presionaba contra mi pecho como una tormenta a punto de estallar. «Sofía, mi amor», dijo mamá, su voz goteando con una dulzura que se sentía ensayada, como si estuviera hablando con una clienta en su boutique. Dio un paso adelante, sus tacones resonando, y alcanzó mi mano. La retiré, apoyándola en el cuaderno, mis dedos rozando el borde áspero de las páginas. Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápidamente, ajustando su pañuelo con un gesto nervioso. Hemos estado tan preocupados. El hospital estaba tan lejos, y Diego tenía su torneo de básquetbol. Sabes lo importante que es para su futuro. La miré fijamente, las palabras de su mensaje de voz resonando en mi mente. No hay mucho que podamos hacer. El eco de su risa, junto con la de Diego, se mezclaba con el pitido del monitor, creando un coro cruel que me hacía apretar los dientes. «¿Preocupados?», dije, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. No llamaron, no visitaron. Usaron mi tarjeta de crédito para ir a Miami, para comprar ropa de diseñador, para cenar en restaurantes de lujo. Mientras yo estaba aquí, con varillas en las piernas, luchando por respirar. Mamá jadeó, llevándose una mano al pecho, su anillo de oro brillando bajo las luces fluorescentes. «Sofía, ¿cómo puedes decir eso? Somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por ti». Pero sus palabras sonaban huecas, como las promesas que hacía cuando era niña. Cenas de cumpleaños que nunca llegaban, tardes de posada canceladas por los partidos de Diego, momentos que me hacían sentir como un accesorio en su vida. Papá carraspeó, su voz pesada con la autoridad que usaba en sus discursos de director de escuela. «Sofía, estás siendo ingrata. Te criamos, te dimos un hogar, educación, valores. ¿Y ahora nos acusas de robar?» Siempre has sido dramática, buscando atención. Sus palabras cortaron más profundo que las cicatrices quirúrgicas en mi abdomen, pero también encendieron algo en mí, una chispa que se convirtió en fuego. «¿Ingrata?», dije, enderezándome a pesar del dolor que recorría mis piernas. Envié $9,400 solo el último mes. He pagado los campamentos de básquetbol de Diego, el alquiler de tu boutique, mamá, el nuevo televisor de pantalla plana en la sala, las facturas del auto, incluso las vacaciones a las que nunca me invitaron. He trabajado semanas de 60 horas, he saltado comidas para ahorrar, he renunciado a mis sueños para que ustedes vivieran los suyos. ¿Y me llamas ingrata?» La habitación quedó en silencio, el único sonido el zumbido del monitor y el leve crujir de las sábanas bajo mis manos.
Ana estaba en silencio junto a la puerta, su presencia un apoyo invisible que me daba fuerza. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero no podía distinguir si eran genuinas o parte de su actuación, una táctica que había usado desde que yo era niña para hacerme ceder. Diego levantó la vista de su teléfono, su mandíbula apretada, sus ojos entrecerrados con una mezcla de ira y desprecio. «¿Cuál es tu problema, Sofía?», dijo, dando un paso adelante, su voz resonando en la habitación. «Estás aquí, recibiendo toda la atención, con enfermeras y médicos cuidándote, y estás enojada con nosotros por tomarnos un descanso. Tú nos diste la tarjeta. ¿Qué esperabas, que la guardáramos en una caja fuerte?» Su tono era burlón, como si mi dolor fuera una broma, como si mis sacrificios fueran un juego. «Les di acceso para emergencias, Diego», respondí, mi voz temblando pero firme. «Para facturas médicas, para reparaciones del auto, no para que te compraras zapatillas de $300 o para que pagaran un viaje a Miami mientras yo luchaba por mi vida. ¿Sabes cómo es despertar con varillas en las piernas, sin saber si volverás a caminar, y escuchar a tu familia riendo en un mensaje de voz porque están demasiado ocupados tomando cócteles para preocuparse?» Mamá sollozó, su pañuelo ahora arrugado en sus manos. «Sofía, eres cruel. Somos tu familia. Te queremos. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor». Pero sus palabras se sentían como un eco vacío, como las campanas de la iglesia de San Pedro que sonaban los domingos, pero nunca llenaban el vacío en mi corazón. «¿Amor?», dije, mi voz quebrándose por primera vez. ¿Dónde estaba ese amor cuando me quedé sola en mi graduación universitaria porque Diego perdió las llaves de su auto? ¿Dónde estaba cuando trabajé turnos dobles para pagar tus deudas, mamá, mientras tú comprabas telas para vestidos que nunca usé? ¿Dónde estaba cuando me llamaste carga porque no podía enviar más dinero? Papá dio un paso adelante, su rostro enrojecido, sus manos apretadas en puños. «Suficiente, Sofía. Estás siendo egoísta. Te criamos por más de 20 años, y ahora que tienes un buen trabajo, ¿quieres cortarnos? ¿Quieres vivir sola en tu mundo perfecto, sin familia, sin raíces?» «No quiero cortarlos», dije, mis ojos encontrando los suyos, mi voz ahora clara como el cristal. «Quiero ser vista. Quiero que me pregunten cómo estoy, qué sueño, qué me duele. Pero nunca lo han hecho. He sido invisible para ustedes, excepto cuando necesitaban dinero. He cerrado las cuentas. El banco está investigando los cargos de Miami como fraude. Tendrán que explicarse con ellos». Mamá se desplomó en una silla, sus sollozos ahora más fuertes, su rostro escondido en sus manos. Diego lanzó una maldición por lo bajo y salió furioso, cerrando la puerta con tal fuerza que el marco tembló, el sonido resonando como un trueno. Papá me miró, sus ojos fríos como el linóleo bajo mis pies. «Te arrepentirás de esto, Sofía», dijo, su voz baja pero cortante. «La familia es todo lo que tienes. Sin nosotros, estarás sola». Se dio la vuelta, guiando a mamá fuera de la habitación, sus pasos pesados contra el suelo. La puerta se cerró con un clic suave, y el silencio que siguió fue diferente. No era el silencio del abandono, sino el de la liberación. Ana dio un paso adelante, colocando una mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto», dijo suavemente, su voz como un ancla en la tormenta. «Duele, pero es el tipo de dolor que te hace más fuerte». Asentí, las lágrimas corriendo por mi rostro, pero por primera vez eran lágrimas de alivio, no de desesperación. Me recosté en la cama, el cuaderno abierto en mi regazo, y escribí una sola frase. «Hoy elegí salvarme». Las palabras se sentían como un juramento, un voto a mí misma, a la Sofía que había estado esperando ser vista, no por mi familia, sino por mí misma. La confrontación desenterró recuerdos que había enterrado, momentos que me recordaban la fortaleza que siempre tuve, pero que nunca reconocí. Uno de esos recuerdos era del verano de 2014, cuando tenía 17 años
y ayudé a organizar un festival cultural en el Centro Comunitario de Colorado Springs con la señora González, mi vecina de toda la vida. La señora González, una mujer de 70 años con el cabello blanco como la nieve y una risa que llenaba cualquier espacio, era conocida por sus tamales de rajas con queso y su dedicación a preservar las tradiciones mexicanas. Me pidió ayuda para crear un sistema digital de registro para el festival y pasé noches escribiendo un programa simple en Python que organizaba a los participantes y sus presentaciones. El día del evento, el parque estaba vivo con el aroma de maíz, chile y canela, y los sonidos de mariachi y risas infantiles resonaban en el aire. Los niños corrían con papalotes en forma de mariposas, y las mesas estaban cubiertas con manteles de colores vibrantes, llenas de mole, pozole y pan de muerto, aunque no era Día de los Muertos. La señora González me abrazó al final, sus manos cálidas y ásperas por años de trabajo. «Sofía, tienes un don», dijo, sus ojos brillando. «No dejes que nadie te lo quite». Corrí a casa, emocionada por compartir mi logro. Pero cuando llegué, mamá estaba cortando tela para un vestido de quinceañera y papá estaba revisando estadísticas de básquetbol con Diego. «Eso es lindo, Sofía», dijo mamá, sin levantar la vista. «Pero necesito que me ayudes con las puntadas». Guardé las fotos del festival en mi teléfono, sintiendo una mezcla de orgullo y soledad. Otro recuerdo vino de mi época universitaria, cuando tenía 20 años, y trabajé como asistente de investigación para el Dr. Morales, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Colorado. Pasé un semestre desarrollando un modelo de Machine Learning para predecir patrones de tráfico en Denver, un proyecto que requirió noches en vela en la biblioteca, rodeada de libros y el olor a café rancio. Cuando presenté los resultados en una conferencia estudiantil, gané el primer lugar, y el Dr. Morales me dio una palmada en la espalda, diciendo: «Sofía, esto es solo el comienzo. Vas a cambiar el mundo». Llevé el certificado a casa, imaginando que mis padres lo colgarían en la pared junto a los trofeos de básquetbol de Diego. Pero mamá estaba ocupada con un pedido urgente, y papá dijo: «Eso es genial, Sofía, pero Diego tiene un juego mañana. ¿Puedes llevarlo?». Guardé el certificado en la caja bajo mi cama, junto al dibujo de María, la nota de Javier y el collar de perlas de mi abuela. Ese día, mientras conducía a Diego al gimnasio, con el sonido de sus audífonos retumbando en el asiento trasero, me prometí que algún día mis logros serían suficientes para mí, aunque mi familia nunca los viera. Un tercer recuerdo era de mis primeros días en Quantum Pay, cuando tenía 24 años y acababa de conseguir mi primer rol senior. Había pasado meses desarrollando un algoritmo que redujo los errores de transacción en un 40%, un avance que me valió una mención del CEO en una reunión de toda la empresa. La oficina celebró con una pequeña fiesta, cupcakes de una panadería local, con glaseado azul que dejaba manchas en mis dedos, y un brindis liderado por Elena, mi jefa, quien me llamó el futuro del fintech. El aroma de los cupcakes se mezclaba con el café de la sala de juntas, y las risas de mis colegas llenaban el espacio, un raro momento de camaradería. Llamé a casa esa noche, emocionada por compartir la noticia, imaginando la sonrisa orgullosa de mamá o el raro elogio de papá. Pero Diego contestó, su voz distraída: «Genial, Sofía, pero puedes enviar $300. Mis zapatillas se arruinaron en la práctica». Envié el dinero, mi entusiasmo desvaneciéndose como el glaseado en mis manos. Cuando mencioné el algoritmo a mamá más tarde, dijo: «Eso es maravilloso, mi amor, pero ¿puedes ayudarme a balancear los libros de la boutique este fin de semana?». Pasé mi sábado por la noche categorizando gastos, el sonido de los videojuegos de Diego filtrándose por las paredes, mientras mi logro se desvanecía en el silencio. Estos recuerdos, antes dolorosos, ahora se sentían como peldaños en un camino que no había visto hasta ahora. Cada sacrificio, cada logro ignorado, había construido a la mujer en la que me estaba convirtiendo. No era solo la hija que pagaba las cuentas. Era Sofía, la tutora que inspiró a Javier, la estudiante que impresionó al Dr. Morales,
la ingeniera que revolucionó transacciones, la nieta que llevaba la fuerza de su abuela en los huesos. Mientras estaba en la cama del hospital, con el cuaderno abierto en mi regazo escribí: soy suficiente, siempre lo fui, y ahora lo sé. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de terapia física, trámites y momentos tranquilos de reconstrucción. Ana se convirtió en más que una enfermera. Era una mentora, una guía que me acompañaba en cada ejercicio con la paciencia de una maestra. Una mañana, mientras luchaba por ponerme de pie con un andador, mis piernas temblando como las de un potrillo recién nacido, dijo: no solo estás reconstruyendo tu cuerpo, Sofía, estás reconstruyendo tu alma. Sus palabras resonaron en mí, un recordatorio de que cada paso, literal y metafórico, era una victoria. Me habló de su vida después de Irak, de cómo había aprendido a encontrar paz en las pequeñas cosas. Una taza de té con su madre, una caminata al amanecer, una canción que le recordaba su hogar en Albuquerque. La fuerza no viene de ganar siempre, dijo, ajustando mi andador. Viene de seguir adelante cuando todo te dice que te rindas. Sus historias me hacían sentir que no estaba sola, que alguien entendía el peso de ser la persona en la que todos confían, pero que nadie ve. La doctora Ramírez, con su voz cálida como chocolate caliente y su broche de mariposa brillando en su bata blanca, se convirtió en una presencia constante. Me visitaba incluso fuera de su turno, trayendo pequeñas ofrendas que llenaban la habitación de vida. Un plato de enchiladas verdes que su madre había preparado, un ramito de cempasúchil que colocó en mi mesita, diciendo que traía la energía de los que ya no estaban. Mi madre siempre decía que las flores nos recuerdan que la vida sigue, dijo una tarde, mientras desenvolvía un tamal de pollo con mole, cuyo aroma llenó la habitación de recuerdos de mi infancia en Colorado Springs. Me contó de su infancia en un pueblo de Nuevo México, donde las fiestas de San Juan llenaban las calles de música y comida, y donde aprendió que el cuidado genuino no necesita ser grande para ser significativo. Una vez, me mostró una foto de su familia, tomada en un patio lleno de mesas cubiertas de comida, pozole, flan, tamales, todos rodeados de risas. Esto es lo que me mantiene en pie, dijo, señalando a su madre en la foto, una mujer de rostro arrugado, pero con una sonrisa radiante. Tú también encontrarás tu fuerza, Sofía. Clara, mi compañera de cuarto, se convirtió en una fuente diaria de sabiduría. A sus 65 años, con su fractura de cadera y su amor por la ópera, parecía una figura sacada de un libro. Al principio, se mantenía distante, con sus gafas de sol y auriculares, escuchando arias que flotaban suavemente en la habitación. Pero una noche, cuando rompí en llanto, incapaz de contener el peso de la traición de mi familia, se quitó los auriculares y dijo: ¿necesitas que alguien se siente contigo? Su voz era suave, pero firme, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Desde entonces, se sentaba junto a mi cama durante las sesiones de terapia física, sosteniendo un pequeño cronómetro de cocina que había pedido prestado a la cafetería. Cada paso es una victoria, decía, ajustándose las gafas con un gesto teatral. Nadie, ni siquiera la familia, puede quitártelo. Clara me contó que había sido profesora de literatura inglesa y que había perdido a su esposo hace 10 años. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca, dijo una tarde, mientras me ayudaba con ejercicios de respiración. A veces, la encuentras en los lugares más inesperados. Una tarde, Clara me entregó una copia gastada de La casa en Mango Street de Sandra Cisneros, sus páginas amarillentas por el tiempo. Léelo, dijo. La historia de esperanza te recordará que el hogar no es solo un lugar, es algo que llevas dentro. Leí el libro en 2 días, cada palabra resonando como un espejo de mi propio viaje, de mi lucha por encontrar un lugar donde perteneciera. Clara también compartió historias de sus estudiantes, como una chica que había escapado de un hogar abusivo y se convirtió en escritora, o un chico que aprendió inglés desde cero y ahora enseñaba en una universidad. Tú eres como ellos, dijo, cerrando su propio libro,
un ejemplar de Cumbres Borrascosas. Tienes una historia que contar, y apenas está comenzando. Marcos, el conserje, seguía apareciendo cada mañana, su sonrisa desdentada iluminando la habitación. ¿Ganó Sofía hoy?, preguntaba, dejando un caramelo de menta en mi bandeja, como si fuera un tesoro. Un día, trajo un pequeño cactus en una maceta de terracota, sus espinas afiladas pero su presencia cálida. «Es como tú», dijo con una sonrisa, duro por fuera pero lleno de vida. Nombré al cactus Esperanza, en honor al personaje de Cisneros, y lo coloqué en el alféizar, donde captaba la luz del sol que se filtraba por las persianas. Marcos me contó que había sido mecánico durante 30 años antes de trabajar en el hospital y que las sonrisas de los pacientes eran su combustible. «Tú tienes una buena sonrisa», dijo, guiñándome un ojo. «No la dejes apagar». Una mañana me dio un cuaderno nuevo con una portada de flores desvaídas. «Para tus pensamientos», dijo. «A veces, escribir hace que el dolor pese menos». Empecé a llenarlo con frases sueltas, sobre el dolor en mis piernas, la traición de mi familia, pero también sobre la bondad de Ana, la sabiduría de Clara y la esperanza que crecía en mí como una semilla. Fuera del hospital, mi vida comenzó a tomar forma. Elena, mi jefa en Quantum Pay, organizó que trabajara de forma remota a medio tiempo, enviándome tareas de programación que podía manejar desde la cama. Una de esas tareas fue optimizar un fragmento de código para un nuevo sistema de pagos, y aunque mis manos temblaban al principio, el ritmo familiar de escribir líneas de código me dio un propósito. Javier, el chico al que había tutorado años atrás, ahora un desarrollador junior en Quantum Pay, me envió un mensaje. «Sofía, me inspiraste a programar cuando era niño. Ahora me toca ayudarte. Avísame si necesitas algo». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de gratitud. Un recordatorio de que mi impacto iba más allá de la indiferencia de mi familia. La señora González, mi vecina de la infancia, me envió un paquete de tamales con una nota. «Sofía, mi niña, eres más fuerte de lo que sabes. Ven a visitar cuando salgas». Los tamales, envueltos en hojas de maíz, llenaron mi habitación con el aroma del hogar. Un hogar que estaba redefiniendo, no como el lugar donde crecí, sino como el espacio que estaba construyendo dentro de mí. Laura, la asesora financiera, se convirtió en una presencia constante, revisando semanalmente para asegurar que mis cuentas permanecieran seguras. Me ayudó a establecer un plan de ahorros para la casa de mis sueños, calculando que con un presupuesto disciplinado podría permitirme un pago inicial en 2 años. «No solo estás ahorrando dinero», dijo durante una llamada, su voz llena de empatía. «Estás ahorrándote a ti misma». También me informó que el banco había revertido los $18,142 en cargos fraudulentos, depositando los fondos en mi nueva cuenta. Mi familia no había respondido a la notificación del banco, su silencio una confirmación final de su culpa. Laura también me ayudó a crear un presupuesto detallado, categorizando mis ingresos en necesidades, ahorros y pequeños lujos, como una suscripción a una aplicación de meditación que me ayudaba a calmar las noches de insomnio. «Es hora de que gastes en ti», dijo, y por primera vez lo creí. 3 meses después del accidente, me dieron de alta del hospital. Ana, la doctora Ramírez, Clara y Marcos estaban en la entrada, despidiéndose mientras salía en una silla de ruedas, mi andador doblado en el auto. Clara me entregó un cuaderno nuevo, con una inscripción en la portada, para Sofía, que construyó sus propias alas. Dentro había mensajes de cada uno de ellos. Ana escribió sobre mi valentía, la doctora Ramírez sobre mi resiliencia, Clara sobre mi historia y Marcos sobre mi sonrisa. Leí las palabras a través de las lágrimas, sintiendo que no estaba sola, que había encontrado una familia en el lugar más inesperado. Me mudé a un nuevo apartamento en el distrito Reno de Denver, un loft pequeño con paredes de ladrillo expuesto y una ventana que ofrecía una vista del horizonte de la ciudad, con las montañas rocosas al fondo, como un recordatorio de mi fortaleza. No era la casa con el jardín de lavandas. Aún no, pero era mío.
Lo decoré con fotos de las Rockies, un grabado de un mural azteca que compré en un mercado local, y Esperanza, el cactus, que prosperaba bajo mi cuidado. Cada mañana, preparaba café en una cafetera que compré con mi propio dinero, y me sentaba junto a la ventana, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y dorado, el aroma del café mezclándose con la brisa fresca de la ciudad. La terapia física continuó, cada sesión una batalla y un triunfo. Mi terapeuta, Rosa, una mujer de unos 50 años con una risa que resonaba como campanas, me enseñó a confiar en mi cuerpo nuevamente. «No estás rota», dijo durante una sesión agotadora, mientras intentaba caminar sin apoyo. «Estás rehecha, como una obra de arte que se restaura». Sus palabras me dieron fuerza, y poco a poco empecé a caminar sin el andador, luego sin muletas, cada paso una declaración de independencia. Rosa me contó de su propia recuperación tras un accidente de auto años atrás, y cómo había aprendido a bailar salsa de nuevo, a pesar de las cicatrices. «El cuerpo recuerda cómo sanar», dijo, «y el corazón también». Sus sesiones no eran solo sobre mover mis piernas, eran sobre moverme hacia adelante, hacia una vida que era mía. En Quantum Pay, regresé al trabajo a tiempo completo, mis colegas dándome la bienvenida con un cartel que decía «Sofía está de vuelta», y una bandeja de churros de una panadería mexicana en Federal Boulevard. Elena me ascendió a ingeniera líder, un rol que venía con un aumento y la oportunidad de ser mentora de nuevos empleados, incluido Javier, quien ahora trabajaba en mi equipo. Una tarde, mientras revisábamos código juntos, me dijo: «Nunca olvidé ese verano en el centro comunitario. Me mostraste que podía ser alguien. Ahora quiero devolverte eso». Su gratitud me humilló, y me comprometí a guiarlo, no solo como colega, sino como la mentora que él veía en mí. También comencé a liderar talleres internos en Quantum Pay, enseñando a los nuevos ingenieros sobre algoritmos de inteligencia artificial, un eco de los talleres que di en la biblioteca años atrás. Cada sesión era un recordatorio de mi propósito, de mi capacidad para inspirar, incluso cuando mi familia nunca lo vio. Mi familia no me contactó después de la confrontación. Escuché por medio de una prima que mamá había vendido algunos vestidos para cubrir gastos, que papá había tomado un trabajo de consultoría a medio tiempo, y que Diego se había inscrito en un colegio comunitario, aunque abandonó después de un semestre. Sentí una punzada de tristeza, pero no culpa. Había cargado con sus problemas demasiado tiempo. Era su turno de sostenerse por sí mismos. Les envié un mensaje final, un texto en el chat familiar. «Les deseo lo mejor, pero estoy construyendo mi propia vida ahora. Por favor, respeten mis límites». Bloqueé sus números después, el acto tan liberador como cerrar mis cuentas bancarias antiguas. No sentí odio, solo una calma profunda, como el silencio después de una tormenta. 6 meses después, participé en un evento comunitario en Five Points, una posada organizada por la señora González. El aire estaba lleno del aroma de ponche de frutas, canela, tejocotes, guayaba, y las calles estaban iluminadas con farolitos de papel que parpadeaban como estrellas. Los niños cantaban villancicos, sus voces mezclándose con el sonido de una guitarra tocada por un vecino. La señora González me abrazó, sus manos cálidas como siempre. «Mira lo que has hecho, Sofía», dijo, señalando a la multitud. «Estás aquí, brillando». Me uní al coro, cantando Los peces en el río, con una voz que no sabía que tenía, sintiendo que, por primera vez, pertenecía a algo más grande que mi familia de sangre. Javier estaba allí, ayudando con el sistema de sonido, y me sonrió desde el otro lado del parque, un eco del niño que una vez dibujó un cohete para mí. 9 meses después del accidente, me paré frente a la casa del anuncio inmobiliario. 2 habitaciones, un porche cubierto de hiedra, un jardín esperando lavandas. Aún no la había comprado, pero estaba cerca, mis ahorros creciendo con cada cheque que guardaba para mí. Caminé por la propiedad con la agente inmobiliaria, mis pasos firmes, mi bastón dejado en casa. El aire olía a hierba fresca y posibilidad, y por primera vez
Sentí que estaba exactamente donde pertenecía. Pensé en las palabras de mi abuela. Que los que quedamos encontremos fuerza. La había encontrado, no en la familia en la que nací, sino en la que elegí. Ana, Clara, la doctora Ramírez, Marcos, Javier, la señora González, y en la mujer en la que me había convertido. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y morado, supe que mi historia apenas comenzaba.